Analgésicos opioides es como un pleonasmo, porque los opioides, casi todos, por no decir todos, son diseñados para eso, para el dolor. Digo casi todos porque hay opioides que son sintéticos y se utilizan para, como antídotos de los mismos opioides. Así como el flumazenil era una benzodiazepina que competía con las otras benzodiazepinas, también así va a tener con la naloxona y el nalbefeno. Nalbefena, sí, ¿no? Muy bien. Entonces, esto ya habíamos hablado un poquito cuando vimos historia de la anestesia. Tiene que ver con esto, ¿no? Cómo realmente, pues a partir primero de la herbolaria y de experimentación con algunos plantas, se llegó a la conclusión, después de hacer todos estos experimentos empíricos, de que el consumo de estas va a derivar en analgesia, ¿no? Y en algunos otros efectos como la euforia, el estupor, y hasta la narcosis. Entonces, hay toda la historia de la humanidad siempre ha sido acompañada con el uso de estas sustancias, ¿no? Entonces, y finalmente, pues se puede consumir de muchas formas, ¿no? De hecho, hay culturas donde el opio se fuma, ¿no? No solamente se inyecta o se come, sino hay muchas formas de administrarlo. Pero recordemos que finalmente esto es parte de mucho tiempo, esto ya lo vimos, ya habíamos hablado de esto, que es bien importante ¿cómo decirlo? Para, para que entendamos la importancia de esto mismo. Entonces, ¿qué son los opiáceos? Opioides, encefalinas y narcóticos. Porque muchas veces se utilizan de forma indistinta, pero es importante hacer esta aclaración para que no, digamos que, para que sea más fácil entender cómo funciona. Entonces, un opiáceo es un derivado natural del opio. Súper sencillo, ¿no? Por ejemplo, la morfina o, o alguno de estos clásicos. Un opioide es un término mucho más amplio y se aplica a todos los agonistas y antagonistas con actividad similar a la morfina. Incluye tanto derivados naturales como sintéticos. Es decir, yo lo que primero que quiero que entiendan es que la morfina es la base en la cual nosotros como médicos se gira el estudio de los opioides. Entonces, vamos a hablar mucho de morfina y otras cosas. Por ejemplo, las encefalinas. Las encefalinas son productos que son endógenos, es decir, los produce el propio cuerpo y que se secretan en situaciones específicas, ¿no? El hacer ejercicio, el mismo trauma puede condicionar la secreción de encefalinas para activar estos receptores en los cuales voy a hacer una especie de inhibición del dolor, ¿no? Entonces, las encefalinas son opioides endógenos. Un narcótico, ¿qué es un narcótico? ¿Sí? Es decir, viene de la palabra estupor, es un término en desuso. ¿Por qué? Porque la narcosis significa sueño. Entonces, generalmente ya no se utiliza narcótico porque, por ejemplo, las benzodiazepinas fungen como narcóticos, porque al final van a inducir estos estados de inconsciencia. Y, por ejemplo, algunos opioides van a condicionar también narcosis. Entonces, van a ver que yo casi no utilizo este término porque pues, es un término muy amplio y por eso mismo ya no está en desuso. ¿Cómo clasificamos a los opioides? Pues hay como una forma muy sencilla que es esta. Naturales, sintéticos y semisintéticos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo, por ejemplo, productos que vienen directamente derivados del opio, como la morfina, la codeína, la papaverina, la tebaína. Todos estos son, entre comillas,
naturales, aunque llevan un proceso químico para obtenerlos, pero los sintéticos, a diferencia de esto, yo voy a tener un proceso, digamos, de copia química para poder llegar a tener efectos como los opioides naturales. Entonces hay muchos, por ejemplo, los que más utilizamos son estos, de la serie de fenilpiperidinas, que son, por ejemplo, el fentanilo, el sulfentanilo, el remifentanilo, que son los que más uso en anestesia tiene, ¿no? Por ejemplo, la metadona se utiliza en algunos otros escenarios, por ejemplo, para tratar a los pacientes que son dependientes físicos y mentales de los opioides o algunas otras series. Por ejemplo, semisintéticos que mezclan estos y obtienen como un compuesto que también, todos estos, recordemos, naturales, semisintéticos y sintéticos, trabajan en el mismo lugar, en el receptor opiáceo. ¿Sí? Vamos a ver que hay distintos tipos de receptores opiáceos, pero al final es la clasificación, tiene que ver con cómo se obtiene, mejor dicho. Entonces, los péptidos opioides, ¿qué son los péptidos opioides? Esto que habíamos dicho, ¿no? Endorfinas, es decir, son macromoléculas que son endógenas, que las produce el cuerpo y que va a hacer dar analgesia, ¿no? Entonces, todas estas que finalmente dónde trabajan y a qué nivel trabajen es el tipo de analgesia que van a desempeñar. Y les digo que hay muchos escenarios en los cuales las endorfinas son secretadas, ¿no? Por ejemplo, la más clásica es el ejercicio y la actividad física, condicionan la producción de endorfinas, algunos estados de felicidad o algunas condiciones psicológicas también lo condicionan, pero uno de los datos también muy importantes es que ante una agresión el cuerpo produce opioides y la razón por la cual puedo tener una analgesia de 3 minutos, que son las principales con las encefalinas y las dimorfinas, es porque esto me permite, por ejemplo, huir. Mañana que veamos vías del dolor se van a dar cuenta que yo tengo chance de hacer estos enganches o estas inhibiciones parciales para poder huir. Y eso tiene que ver con cómo están estructuradas las vías de percepción del dolor. Es decir, yo tengo una conexión que va, pues, ir, por ejemplo, de la mano a la médula y de la médula hacia el sistema nervioso central y hacer una interrupción a nivel medular para que yo pueda seguir funcionando en cierta forma sin dolor y poder huir. Es un mecanismo realmente de defensa. Entonces, por eso es bien importante. Pero mañana se va a entender muchísimo mejor cuando expliquemos vías del dolor. Nada más quiero que en este momento piensen en esto, que las endorfinas son endógenas y se producen en algunos estados específicos. ¿En dónde actúan los opioides y las encefalinas? Las endorfinas, mejor dicho. Entonces yo voy a tener distintos tipos de receptores, ¿no? Entonces, estos son los receptores principales. Es el receptor mu, el receptor delta, el receptor kappa y el orfanina. Es decir, estos son los que actualmente se conocen como receptores opioides o los lugares donde las encefalinas van a poder tener una acción clínica o farmacológica, como le quieran decir. Entonces, ¿dónde se encuentran los receptores mu? Y hay 3 subtipos, mu1, mu2 y mu3. Y dependiendo de la localización y la excitación de estos, voy a provocar una respuesta diferente. Por ejemplo, mu1 es el que más está asociado con analgesia. Mu2 está muy asociado con, por ejemplo, con provocar náusea y vómito. Pero ¿dónde se encuentran estos receptores mu? Obviamente, a nivel de corteza, tálamo, sustancia gris periacueductal y médula espinal. Es decir, tiene 2 lugares principales en los cuales van a estar estos receptores opioides. Sistema nervioso central
y espinal. Si se dan cuenta, es lógico, porque al final yo necesito un lugar, por ejemplo, en la médula, de este ejemplo que yo explicaba, si a lo mejor me lesiono un brazo y es porque me están agrediendo y tengo que huir, y si yo me quedo o espero a que me duela, pues va a ser muy difícil sobrevivir. Pero también necesito hacer una inhibición a nivel de corteza, por eso tengo en la misma corteza, en el tálamo, en la sustancia gris, para poder hacer esta inhibición en dos puntos fundamentales para poder sobrevivir. Entonces, ¿dónde más? Delta, por el tejido en el cual fue caracterizado por la primera vez. Entonces se llama delta o vaso deferente y es delta 1, delta 2, delta 3 y se encuentra en la amígdala, en el bulbo olfatorio y en la corteza. El kappa tiene, por ejemplo, a nivel igual de hipotálamo, sustancia pericordial, sistema límbico y médula espinal. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes recuerdan, yo había dicho que la ketamina trabajaba a este nivel, es decir, la ketamina no solamente interviene en los receptores N-metil de aspartato, sino también a nivel de los receptores kappa, y esto produce que la ketamina no solamente de una inducción por ¿cómo se llama? Que haga una traducción diferente de los estímulos, que sea una anestesia disociativa, pero también va a dar analgesia. Y finalmente, tiene relativamente menos tiempo que se descubrió este otro receptor que se llama ORL y que viene de huérfano o orphan, que tiene otro lugar también, que también tiene que ver con corteza, con amígdala, con hipocampo, con sustancia, con la médula espinal. Es decir, yo voy a tener una serie de receptores opioides en los cuales voy a tener una repartición espinal y central. Y dependiendo del tipo, pues va a haber esta acción. Pero lo importante es esto, fíjense. Todos los receptores están ligados a proteínaje, es decir, trabajan por segundos mensajeros. Están, obviamente, ya vimos, distribuidos ampliamente el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, sobre todo en la médula espinal. Los ligandos endógenos son las endorfinas, son los péptidos opioides, es decir, lo que están ahí para que yo pueda interactuar con esta autorregulación. La morfina y sus derivados mimetizan la acción de las endorfinas, lo que estábamos diciendo. Y finalmente, segundos mensajeros, inhiben la adenilciclasa, activan corrientes de potasio y suprimen corrientes de calcio. Depende del tipo de receptor que yo esté estimulando. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Sobre todo estas dos últimas fases. Si activan corrientes de potasio, yo voy a hacer más negativa la neurona. Y si se vuelve más negativa, recuerden que el umbral que yo necesito para poder excitarla crece. Entonces, la hiperpolarización por aumento de la permeabilidad al potasio es una de las formas en las cuales el receptor opioide va a hacer una inhibición. La otra forma en que lo puede hacer es suprimiendo las corrientes de calcio, es decir, no permitiendo que los cationes ingresen a la célula para evitar este estímulo umbral y que yo pueda desencadenar una respuesta excitatoria. Entonces, una vez más, ¿qué es lo importante? Estos 4 apartados. Estos dos tienen que ver con que trabajan por segundos mensajeros y dependiendo del tipo de receptor, voy a poder hacer inhibición, aumentando corrientes de potasio o inhibiendo corrientes de calcio. Es decir, fíjense, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Llega la morfina o la endorfina o el fentanil o lo que ustedes quieran. Entonces llega a uno de estos receptores que ya vimos que pueden ser mu, delta, kappa o ORL. ¿Y qué va a suceder? Este receptor opioide ocupado por proteína G va a inhibir la adenilato ciclasa. Esto va a disminuir el aumento del AMP cíclico y esto puede hacer dos cosas. O inhibir por la apertura de canales de potasio, es decir, acuérdense que el interior de la célula siempre es negativo,
Y siempre es negativo porque la célula, aunque yo tengo muchos cationes aquí dentro, por ejemplo, potasio, es negativo porque está hecha de proteínas y las proteínas son macromoléculas cargadas eléctricamente negativas. Entonces, el interior de la célula siempre es negativo. Entonces, yo quiero mantenerlo negativo para evitar que esta célula excitable pueda hacer un potencial de acción. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esta acción indirectamente va a permitir la hiperpolarización a nivel celular postsináptico o inhibir la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje. Y obviamente esto también condiciona eventualmente la liberación de neurotransmisores a nivel presináptico. Es decir, yo puedo hacer una inhibición de la célula o de la neurona que va a excitar o de la que va a ser excitada. Y esto es lo importante. Es decir, estos receptores, ¿dónde trabajan o cuál es la función que realizan? Para poder aclarar un poquito. Ya vimos que el mecanismo de acción de los receptores opioides es la inhibición, pero permítanme un segundo, por favor. Me colgó. Qué grosero. Doctora Molly. Perdón, pues la doctora Molly se pelea con la perrita de su vecina. Entonces, a ver, ahora sí. Dígame, ingeniero, estoy en clase. Hello, bueno. Bueno, ¿todo bien? Dando clase, mi rey. Dice, chica. Bueno, los receptores Mu hacen esto principalmente. Analgesia supraespinal, es decir, tienen una distribución mayor a nivel del sistema nervioso central. Y esto mismo puede producir esta analgesia. Los receptores Mu, sobre todo también Mu1 y Mu2, tienen que ver con sedación. Es decir, cuando yo tengo un opioide que estimula receptores Mu, no solamente va a ser analgesia, sino también va a dar sedación, depresión respiratoria. Es decir, los receptores Mu, de cierta forma, o los opioides como tal, reducen la respuesta que tiene el sistema bulbo protuberancial que coordina la ventilación mecánica. Es decir, acuérdense que la ventilación mecánica tiene que ver con cómo yo meto y saco aire dependiendo de las necesidades que rige el organismo dependiendo de los niveles de CO2. Es decir, si yo estoy haciendo mucho ejercicio, produzco mucho CO2, se da cuenta el bulbo, le dice a la protuberancia, oye, vamos a ponernos de acuerdo, y el mismo bulbo regresa la información para que los nervios puedan excitar al diafragma o a los músculos accesorios y yo pueda ventilar. Entonces, si yo estoy haciendo ejercicio, acumulo mucho CO2 y ese CO2 hace que yo ventile mucho más grande y mucho más rápido. Es decir, ¿qué hacen los opioides? Depresión respiratoria. Los opioides producen una inhibición de la respuesta hacia el CO2. Entonces, los pacientes que tienen una intoxicación por CO2 son pacientes que respiran muy profundo, pero muy pocas veces por minuto. O sea, meten como mucho aire, pero lo hacen unas 6, 7 veces por minuto. Y eso es insuficiente para las necesidades. Las personas que se mueren por una intoxicación por opioides es por esta causa, por depresión respiratoria. Entonces, un paciente que tiene una dosis muy alta, por ejemplo, una intoxicación por heroína o últimamente que el narco está mezclando algunos medicamentos, algunas drogas con fentanil, que es muy potente, pues las personas se mueren por esto, por la depresión respiratoria.
porque realmente de forma cardiovascular tienen muy poco efecto. Entonces es bien importante que entendamos este proceso. Si ustedes algún día se enfrentan con un paciente que tiene una intoxicación por opioides, lo primero que tienen que pensar es, ¿ese paciente ventila adecuadamente? Y si no lo hace, entonces hay que revertirlo o hay que meterlo a asistencia ventilatoria para salvarle la vida. ¿Qué otra cosa tienen los receptores? El lentecimiento del tránsito intestinal. Por ejemplo, no sé si vieron Transporting. ¿Sí vieron Transporting? Es de Sí. con Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi y ¿cómo se llama el de Grey's Anatomy? El que me cae súper bien, el escocés, McKee. Kevin McKee. Y hay una escena donde él está tratando de curarse la adicción que tiene a la heroína y cuando está haciendo este evento de supresión, a él de repente, como ya no está tomando opioides, de repente se le suelta el estómago. Él estaba muy constipado por el uso de opioides. Y de hecho si recuerdan la película, es la escena donde tiene que buscar un baño, el peor baño de toda Gran Bretaña, y después se mete a nadar para buscar sus supositorios creo que era de metadona. Pero si no viste esa película, es una película increíble y después de la clase de hoy le van a agarrar más gusto porque van a saber qué está sucediendo. Entonces, el lentece del tránsito intestinal. Y eso también es importante porque, por ejemplo, cuando yo estoy recetando algunos de estos medicamentos para mis pacientes, muchas veces se recetan al mismo tiempo procinéticos y, por ejemplo, xenócidos tipo A y B, los xenócidos tipo B, ciloplántago, todo lo que puede ayudar a la motilidad intestinal, porque el estímulo opiáceo va a causar una disminución en el tránsito gastrointestinal. Otra cosa que, por ejemplo, es importante es que un paciente que utiliza opiáceos y tiene esta bronca, muy probablemente yo lo voy a manejar como un estómago lleno. Porque aunque haya comido hace 8 horas, si toma opioides de forma regular, muy probablemente él todavía tenga estómago lleno. Y es bien peligroso si no está detectado. Tiene un efecto antidiurético, puede de cierta forma producir bradicardia, pero no es una bradicardia importante. Y este es el efecto que buscan los adictos, la euforia, el sentirse muy bien cuando se estimulan estos receptores. Y obviamente tiene y esto es lo que también de cierta forma logra desarrollar una dependencia física en ellos. Entonces esos son los receptores Mu. Acuérdense que tenemos Mu1, Mu2, Mu3. Otra cuestión que también tiene los receptores Mu es que produce náuseas, sobre todo Mu2. Los receptores delta, que producen analgesia espinal y supraespinal, lo mismo que estos, pero también puede causar depresión respiratoria, analgesia inducida por estrés e hipotensión. Esta es la que se ha estudiado, que es la que tiene que ver por la analgesia inducida por estrés. Este escenario donde ustedes están jugando fútbol y de repente alguien les hace una falta horrible, les pega durísimo y ustedes pueden seguir jugando, aunque cuando termine el partido les duela hasta el alma. Y finalmente los kappa. Esta analgesia espinal o supraespinal en respuesta a estímulos mecánicos y viscerales, disminuye reflejos visceromotores, favorece la diuresis, es decir, los 3 receptores producen analgesia, pero las diferentes formas en las cuales es excitado va a producir diferente tipo de respuestas. Y esto que está aquí de los OP1, OP2 y OP3 es una nueva clasificación que no me voy a meter para no hacerlos más bolas porque en los libros vienen estas, sobre todo en los libros de farmacología. Y estas son las clasificaciones nuevas, OP1, OP2 y OP3. Pero no nos vamos a meter en esto porque si no, se van a hacer más bolas. Quédense con esto al menos ahorita. ¿Sí? Receptores Mu, receptores delta y receptores kappa. Entonces,
¿Qué significa esto? ¿Agonista puro o agonista antagonista? Es decir, un agonista puro, que también es otra forma de clasificar de cierta forma la acción de los opioides, tiene que ver con el dualismo de los receptores, o para explicarlo mejor, como un fármaco, como un opioide, puede tener un efecto doble dependiendo del tipo de receptor que estimule. Por ejemplo, los agonistas puros son opiáceos selectivos, sobre todo para receptores. Y son, si se dan cuenta, los que más utilizamos. Morfina, fentanilo, que son los que más utilizo yo a nivel de anestesia, pero por ejemplo, las personas que consumen heroína también están trabajando a este nivel de agonista puro. Y esto es lo que provoca estos efectos de esta euforia tan grande y estos cambios tan severos, sobre todo en la conducta, porque es un agonista puro. Y hay otra forma en la cual algunos de los opioides trabajan y teniendo un papel doble. Y esto suena confuso, pero realmente tiene que ver más con la farmacodinamia del medicamento, es decir, cómo yo reacciono al medicamento. Entonces, hay algunos, por este dualismo de receptores, que producen respuestas agonistas y antagonistas. Entonces, por ejemplo, yo tengo agonistas parciales, o puedo tener un agonista puro, a diferencia uno de otro. Pero, por ejemplo, yo puedo tener esta agonista-antagonista kappa y mu y tener efectos, digamos que asociados. Pero, por ejemplo, nalbufina es un buen ejemplo. Agonista y antagonista. Finalmente, que es agonista parcial de los mu, y eso quiere decir que este medicamento va a dar cierta analgesia, pero no va a tener tantos efectos, sobre todo, por ejemplo, con respecto, por ejemplo, a la náusea que estaba yo mencionando, pero sí va a dar cierto grado de sedación. Entonces, la forma en cómo se comportan es dependiendo del medicamento. Pero yo lo que necesito también que entiendan de una forma muy sencilla para que no nos metamos en broncas es que estos receptores pueden ser activados por un solo medicamento. Acuérdense que tenemos varios tipos de receptores. Lo ideal es que solamente trabajen en uno solo, pero pueden trabajar en dos y tener una función inversa. Hay gente que por ejemplo, revierte el efecto del fentanilo con nalbufina, porque se pelean y tienen potencias diferentes. Entonces, una nalbufina es más o menos, tiene la misma potencia que la morfina. El fentanilo tiene una potencia como de más de 125 veces lo de la morfina. Y si yo bloqueo la nalbufina con un medicamento menos potente, pues obviamente tengo un efecto farmacológico diferente. Este es una especie de revertir la acción del medicamento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y esto es lo que estábamos explicando. Es decir, un agonista lo que hace es llegar, por ejemplo, la morfina al receptor mu, y que va a causar analgesia, ¿cierto? O euforia. Pero ¿qué pasa con la naloxona, que es un antagonista puro? Llega la naloxona, se pone en el receptor y no permite que la morfina haga efecto. Es decir, no analgesia. Y esto es como muy importante, por ejemplo, porque los antagonistas puros, como este que estoy explicando, que es la naloxona, es el medicamento de elección para, por ejemplo, con estos pacientes que llegan con una intoxicación por opioides, como por ejemplo, que vienen y que traen una sobredosis de heroína, que traen una sobredosis de fentanilo, que traen una sobredosis de morfina. Lo ideal es poner esto. Obviamente, ¿qué yo hago? Por ejemplo, si esto puede suceder en el ambiente hospitalario, claro. Si yo de repente le estoy manejando analgesia por morfina a un paciente posoperado, ¿no? O un paciente que lo tengo en piso con una infusión de morfina, o le estoy poniendo, o tiene este manejo, y de repente hace depresión respiratoria y yo le pongo naloxona, no solamente le voy a despertar,
sino le voy a quitar todo este efecto analgésico. Y realmente cuando no se hace una buena reversión o no está uno muy pendiente del paciente, pues los pacientes no solamente se despiertan por este efecto antagonista, sino porque lo que está haciendo realmente es un efecto de hiperalgesia. Entonces, por eso es importante conocer estos mecanismos, ¿no? Entonces, la naloxona es un antagonista pura, porque bloquea los receptores MOA. Entonces, ya habíamos visto que hace rato que hay dos tipos, que son naturales y sintéticos, y tiene que ver también con algo importante, que es la tolerancia. Es decir, el acortamiento en la duración de la acción. Un paciente se va a hacer más tolerante dependiendo de muchas cosas. Por ejemplo, su edad, su volumen de distribución, su unión a proteínas, y obviamente depende muchísimo de la potencia del opioide. Por ejemplo, es mucho más fácil hacer resistencia con albufina, una tolerancia con albufina que tiene un efecto analgésico más grande, perdón, un efecto analgésico menos grande o menos importante, que yo lo haga con fentanil o con sulfentanil, que ya son, por ejemplo, medicamentos que son más de 100 veces potentes que la misma morfina o la albufina. ¿Y esto qué puede suceder? Se acorta la duración de la acción, lo que significa ponerle más dosis al paciente para tratar de llegar a solventar estas necesidades. ¿Y qué va a suceder? Pues obviamente a mayor dosis, mayor depresión respiratoria, que va también, aunque me dé analgesia y euforia, pero esto es importante. Es decir, si yo le estoy poniendo muchos opioides, es decir, no existe un opioide que solamente me dé analgesia, sino como viene pegado con todos los demás efectos, con la euforia, es más, hasta con la náusea y con la depresión respiratoria. Por eso son de tan difícil manejo, entre comillas. Más que el manejo difícil, es un manejo que tiene que ser, obviamente, por un experto, y tiene que ser eso, vigilado. Porque yo puedo mandar a un paciente con opioides vía oral para su casa para un manejo de dolor crónico, por ejemplo. Pero si yo no tengo una buena vigilancia con el paciente, pues el paciente es muy fácil que si se toma todo el frasco de opioides, pues vaya a hacer esto, ¿no? Entonces, esto es bien, bien, bien importante. Entonces, la tolerancia también depende mucho de la exposición. Así como habíamos visto que algunos medicamentos, conforme son aplicados, va haciendo esta resistencia, tolerancia, mejor dicho, pues obviamente si la molestia aumenta, si el dolor aumenta, si de repente el paciente ya tiene una dependencia física a él, pues va a ser bien difícil manejarlo porque él va a querer más y más y más y más. Y aquí viene otro tema bien importante, que no sé si lo vayamos a ver, porque es un tema con respecto a esto que es la rotación de los opioides, que tiene que ver con cómo yo tengo que eventualmente cambiar el uso de opioides eventualmente para evitar que mis pacientes hagan tolerancia y hagan dependencia, y obviamente dar un manejo muy completo, porque el dolor crónico es un problema muy grave que tiene un componente emocional muy grueso y que si no es tratado adecuadamente, pues va a llevar a muchísimos problemas a muchísimos niveles. Entonces, farmacológicamente, ¿qué hace? Ya habíamos visto, los agonistas puros tienden a dar una sensación de bienestar, euforia, obviamente analgesia, estamos hablando de los MOA. El desasosiego, la debilidad o la desorientación tiene que ver con los kappa, y ya sabemos que ambos dan sedación y estupor. ¿Qué pasa con esto? Fíjense, este deseo intenso de consumir una sustancia, o la disminución de la capacidad para controlar el consumo, o los síntomas del síndrome de abstinencia, tolerancia, abandono progresivo de fuentes de placer o diversiones, que solamente esté el paciente centrado en consumir el medicamento para lograr esto.
el bienestar y la euforia o la analgesia. Entonces, estos que les vuelvo a leer, la persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales, que no le importa al paciente qué le pasa, sino que a como dé lugar lo tenga que consumir. Este paciente ya está dependiente del fármaco y tiene un problema de farmacodependencia que debe ser manejado no solamente tiene que ser manejado a nivel psiquiátrico, de hecho, ¿no? Junto con un experto en opioides y con cómo hacer muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, un algólogo que para tratar de manejar sobre todo esto, la analgesia de una forma más concreta. Entonces, lo peligroso realmente de los opioides no es que si te puedas morir de una sobredosis por estos medicamentos, sino que van a causar una dependencia física y emocional. Y esta dependencia física y emocional es lo que, por ejemplo, en Estados Unidos se tienen una epidemia horrible de dependencia a opioides. Y es porque de una forma indiscriminada a muchos médicos en Estados Unidos se les pagó para recetar opioides vía oral. Entonces, como estos medicamentos controlados, pues el médico hacía una receta sin ningún problema, se le daba al paciente, el paciente lo empecé a consumir, se sentía muy bien y quería más, y obviamente entre ellos más lo recetaran, más ganaban, pero provocaron un cierto, en el momento que de repente se les acababa el seguro o el médico decía, sabes que ya no te lo puedo recetar, o se hacía esto, pues los pacientes recurrían a la heroína y a todos estos compuestos que se consiguen en el mercado negro y que pues obviamente que es un problema enorme. Entonces muchísimas, cientos de miles de personas, sobre todo en Estados Unidos, han fallecido por esta epidemia de opioides. Y es por esto, porque es un medicamento que si no se tiene un control muy cercano y una vigilancia muy estrecha, pues puede causar todas estas broncas. ¿En qué tiempo? Pues obviamente depende, como ya hemos visto, de la tolerancia, de la dosis y por qué lo estoy tomando. Entonces, por ejemplo, ellos tendían, no sé, si te fracturabas una pierna, que a lo mejor podías tener un manejo como integral con otro tipo de medicamentos, pues ellos recetaban como opioides muy fuertes para tratar ese tipo de dolores y que eventualmente condicionaron esta epidemia gravísima en Estados Unidos. En México no ha pasado esto porque uno, todavía el médico en México es muy renuente a recetar opioides, ¿no? Porque de hecho cualquier médico con cédula profesional puede recetar opioides. Cualquiera. Es decir, yo tengo cédula profesional, aunque no sea yo anestesiólogo, me registro de la COFEPRIS. La COFEPRIS me manda un recetario especial de grupo 1. Y yo, si le quiero recetar opioides a los pacientes, con mucho gusto, yo hago una receta. Esa receta se la queda a la farmacia y la farmacia le manda la información a COFEPRIS para que tengamos una comunicación de quién le está dando y cuándo se le está dando. Para cerrar, para hacerlo más seguro. Y cualquier médico lo puede recetar, o sea, no es un medicamento exclusivo de los anestesiólogos, ni de los algólogos, ni de nada. Tú puedes recetar opioides si tienes cédula profesional. Eso que quede muy claro desde el principio. Entonces, esto es lo que le estaba yo platicando. Una persona que tiene una dependencia física y psicológica a los opioides tiende a hacer esto.
una hiperactividad generalizada noradrenérgica, es decir, él está muy ansioso, ¿sí? Hasta que se consume. Y si no se consume, va a haber insomnio, depresión, irritabilidad, y es un círculo vicioso en el cual yo lo consumo, disminuyo los síntomas, pero en el momento que el cuerpo hace tolerancia, se vuelve a caer en esto. Y es bien complicado controlar. Entonces, por eso es bien importante que ustedes como médicos lo conozcan, aunque se quieran dedicar o no a la anestesia. Porque al final, el uso que nosotros le damos, el principal uso que nosotros le damos a los opioides es esto, la analgesia, ¿no? Y el dolor nociceptivo, que es el que vamos a hablar el día de mañana, lo que hace es estimular a nivel del sistema nervioso central los receptores mu, y yo corto el estímulo. Es decir, yo estoy haciendo una inhibición de las neuronas que suben. Y esto lo vamos a ver mejor mañana cuando hablemos de toda esta fisiopatología con respecto al dolor. Entonces yo lo que evito, o lo que la acción farmacológica es la analgesia. ¿Cómo lo hace? Evitando que suba esta información. Entonces llega el nervio, que por ejemplo aquí trae, no sé, que es el nervio de una mano, que ya me machuqué, y de repente aquí en la médula espinal yo tengo receptores opioides que van a inhibir que el nervio que siga subiendo, que sube, perdón, o que está subiendo a nivel del sistema nervioso central, lleve esta información de dentro. Entonces, por eso tiene una acción espinal, pero también a nivel del sistema nervioso central. Recordemos la excitación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace esto de forma normal? Y eso ya lo habíamos visto. Una célula aferente primaria, es decir, la que trae la información, por ejemplo, del estímulo doloroso, cual sea químico, mecánico o térmico, se activan los receptores, se hace un potencial de acción, el potencial de acción viaja a través de la fibra aferente, llega el potencial de acción, se abren los canales de calcio, se mete el calcio y se hace la liberación de glutamato, ¿sí? O de neuropéptido. ¿Esto qué quiere decir? Yo libero glutamato, estimulo receptores AMPA, NMDA y estos que son excitatorios van a provocar una respuesta con respecto al estímulo. Es decir, este estímulo doloroso eventualmente va a permitir que las neuronas que siguen su camino hacia informar qué está pasando sean excitadas. ¿Qué hace el receptor opioide o el neuropéptido? Inhibir esto, ¿para qué? Para que no se excite, para evitar que salga el potasio y yo pueda, ¿cómo se llama? Hacer una inhibición. Lo vamos a ver mejor mañana. La represión respiratoria es lo que estaba yo explicando aquí a nivel de bulbo. Tengo receptores para CO2 y estos receptores centrales para CO2 determinan que también responden el centro respiratorio dorsal y ventral para poder estimular las veces que yo necesito ventilar. Pero el receptor opioide, mu y delta, hacen una depresión en este núcleo protuberancial. Es decir, aquí, el núcleo protuberancial específico es donde yo tengo el centro neumotáxico y apnéusico. Entonces, lo importante, lo que quiero que entiendan, por favor, es que la depresión respiratoria está causada porque ya no tengo una respuesta al CO2. ¿Quién lo provocó? Mis receptores mu, sobre todo. Eso ya lo había explicado. ¿Qué más hace? Hipotermia, acción termostática del hipotálamo. Es decir, como también tengo receptores opiáceos en el hipotálamo y yo tengo una inhibición de estos receptores, pues entonces puedo provocar hipotermia, una reacción que no sea tan, digámoslo, obviamente benéfica para el paciente, porque yo necesito regular la temperatura todo el tiempo. ¿Qué más puede provocar? Es lo que estábamos diciendo, náusea y vómitos, sobre todo con receptores mu2, en el área prostrema, en el suelo del cuarto ventrículo y en los núcleos vestibulares. ¿Y qué más puede causar? Rigidez muscular por la inhibición de los ganglios basales.
Y esta rigidez muscular es lo que una vez estaba yo explicando que tiene que ver con este síndrome de tórax leñoso, es decir, que el paciente no puede ventilar porque se mueve inmóvil. ¿Por qué? Porque tengo una inhibición de los ganglios basales y esta inhibición de los ganglios basales me lo puede dar los opioides. Entonces, una dosis de opioide muy alta puede causar rigidez muscular. ¿Qué más? Tiene poquita interacción, realmente no es tan pronunciada, pero sí tiene algo de hipotensión y bradicardia, es decir, aumenta la actividad vagal y puede aumentar la vasodilatación cerebral. Y esto, obviamente, si aumenta el CO2 circulante por la inhibición del control a nivel del sistema respiratorio, pues va a condicionar un aumento de la presión intracraneal. Acuérdense que la presión intracraneal tiene muchos componentes. Bueno, tiene 3 componentes, es decir, el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y los vasos que viven en el cráneo. Si yo muevo alguno de estos 3, si tengo un tumor, pues obviamente todos los demás se aprietan. Si aumenta el líquido cefalorraquídeo, la presión cambia. Entonces, si estoy teniendo más sangre ahí, puedo causar un aumento de la presión intracraneal. ¿Qué más? Esto ya habíamos hablado, el retraso del vaciamiento gastrointestinal, el retraso del vaciamiento urinario, es decir, también produce esta inhibición de cómo se llena la vejiga y se tiene que vaciar la vejiga. Es decir, disminuye el tono del esfínter y aumenta el tono del esfínter y esto permite que el paciente muchas veces haga retención urinaria por el uso de opioides. Entonces, todo esto ya lo habíamos visto. Fíjense nada más aquí, para ya más o menos terminar, que yo pueda continuar el día de mañana. Fíjense. ¿Qué hacen los opioides? No solamente analgesia y depresión respiratoria, rigidez muscular, estreñimiento, retención urinaria, náuseas, vómito, diuresis. Y esto puede ser por una inhibición hipotalámica más que por el riñón, ¿no? Hipotermia, obviamente cambios en la conducta, que puede estar desde muy eufórico porque se acaba de meter un pasón, o puede estar muy sedado y muy digamos que haciendo una inhibición. Es más, por ejemplo, yo utilizo el fentanil en dosis bajas y no solamente me da analgesia, sino yo lo que busco es sedación en los pacientes. ¿Qué puede causar? Bradicardia, hipotensión y dependencia física, obviamente, ¿no? ¿Quién? Principalmente Mu. ¿Se acuerdan quién era Mu? Morfina. ¿Quién era Mu? Heroína. ¿Quién era Mu? Fentanil. Adicción, mucho más Mu que kappa. Entonces, todo esto yo sé que le estoy diciendo lo mismo todo el tiempo, pero es porque quiero que quede muy, muy, muy claro. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de los tipos de opioides, pero ya hablamos de sus generalidades. Entonces, esto es lo que voy a seguir hablando el día de mañana. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, nada más para aclarar, o sea, en realidad esta cuestión de que no haya, entre comillas, tanta adicción a pedaços es más que nada porque no se recetan tan ampliamente como en Estados Unidos, que sí es un problema. Sí, sí, sí. O sea, nada más es eso, no existe como una cuestión genética, predisposición, nada. O sea, si fuera el uso común entre el gremio médico mandar opiáceos, entonces también tendríamos un montón de problemas de adicciones, mucho más. Sí, muchísimo más. Okay. Porque finalmente de los últimos 10 años que en Estados Unidos ha cobrado la vida de cientos de miles de personas, es por eso, porque te recetan opioides, te gustan, haces adicción y después buscas cómo solventar esa adicción. Pero es mucho menos la regulación del uso de opioides en Estados Unidos que aquí en México. Aquí en México sí lo puedes hacer, pero es la supervisión de COFEPRIS realmente es muy cercana, muy, muy cercana. ¿Sí, Olivia? Gracias, Doc. Sí, gracias. ¿Qué onda, Mike? Doc, cuando se refiere a analgesias espinal y supraespinal, se refiere a sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, como esa división de analgesia espinal y supraespinal. Permíteme 2 segundos, Mike. Sí, sí, sí.
Perdón, es que es una bronca del hospi. Pero el doctor Lobato, hasta donde yo sé, no tiene permiso el día de hoy. De leal sí tiene sus vacaciones, pero tiene que ir, no les firmé a los dos al mismo tiempo, es uno u otro. Sí debe estar el doctor Lobato hoy. Ahora sí, Mike, por favor, perdón, vuélveme a preguntar. Sí. Sobre las funciones de los distintos receptores dentro de la analgesia, al final todos van a lo mismo, pero analgesia supraespinal y analgesia espinal respectivamente se refieren como a la analgesia ubicada en el sistema nervioso central y la otra, perdón, central y la otra en el periférico. Sí, claro. ¿Es eso? Por ejemplo, yo utilizo opioides en el espacio subaracnoideo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner 25 microgramos de fentanil en mis bloqueos subaracnoideos y por ejemplo, de una acción de más o menos 2 horas de un anestésico local solo, yo le pongo un toquecito de opioide y yo aumento la potencia y la duración de ese bloqueo y la analgesia post. Por ejemplo, con dosis tan pequeñas como 100 microgramos de morfina subaracnoidea, yo logro analgesias de más de 24 horas con una sola dosis. Con una dosis súper chiquitita. ¿Por qué? Porque hay receptores opiáceos a nivel espinal y yo le estoy dejando ahí el medicamento. Y si a lo mejor le operaron la cadera, la pierna, el abdomen, yo le estoy poniendo analgesia espinal, no solamente con anestésico local, sino también con opioide, pues estoy pegándole al premio mayor. Probablemente tiene que ver por esto, porque hay receptores opioides a nivel espinal. Sí, ok. Sí, Por ejemplo, es muy poco práctico poner, por ejemplo, en un bloqueo de plexo, que yo le estoy durmiendo todo el plexo braquial para que trabajen en el brazo, que yo también le ponga ahí opioide. ¿Por qué? Porque aquí solamente estoy en el nervio y el nervio como tal, solito, ahí de forma local, no tiene receptores opioides. Entonces realmente no se utiliza, por ejemplo, en lo regional que no es espinal. En el peridural sí, el subaracnoideo sí, pero lo que son, por ejemplo, a lo mejor si yo bloqueo el poplite o el tibial, les digo, una mano, pues es inútil poner ahí opioide porque yo no tengo receptores. Eventualmente a lo mejor voy a tener una acción farmacológica por la reabsorción, la circulación y eventualmente la estimulación a nivel del sistema nervioso central de ellos, pero no directamente. ¿Sí? Sí. Así es, gracias. De nada, Mike. Dígame, doctora. Por ejemplo, si los opioides llegan a tener tantas horas de efecto, ¿puede llegar a haber una sinergia cuando se da con sedantes? Esto con respecto al tiempo de recuperación del paciente. Absolutamente. ¿Produce depresión respiratoria? Sí, absolutamente. Y es lo que estamos viendo. Por ejemplo, yo con estas dosis bien chiquititas puedo lograr analgesia, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunos pacientes, no solamente les dan analgesia, sino también hacen retención urinaria, pueden hacer prurito o pueden hacer náusea, depende del paciente. Pero, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es eso, obviamente conocer al paciente, a lo mejor si es un paciente que tiene un problema, no sé, o sea, no es lo mismo que yo lo utilice con dosis muy pequeñas en la anestesia regional a que yo, por ejemplo, utilice dosis muy altas en una anestesia general y que esté condicionando que a lo mejor le estoy poniendo benzodiazepinas, ¿no? Una benzodiazepina como el diazepam, que tiene un efecto mucho más prolongado, no tan fuerte, pero sí muy prolongado, y de repente a lo mejor también le pongo morfina, le estoy poniendo algún otro medicamento, pues obviamente voy a hacer sinergia. Si los dos me dan sedación, pues yo voy a hacer mucho más fácil que logre una depresión respiratoria. Entonces, sí es bien importante hacer esta aclaración que dice la doctora Martínez, porque finalmente puede ser peligroso. Sí, totalmente de acuerdo. Doctor, y cuando se gradúan entonces las dosis, porque llegas a ver esa sinergia, ¿cuál es la que se cambia, la del sedante o la del opioide? Depende de qué necesite el paciente, ¿no?
A lo mejor es un paciente que le hicieron un procedimiento y se manejó con una anestesia regional y a lo mejor fue en la mano y tiene un bloqueo padrísimo en la mano. Y yo lo puedo manejar la analgesia con anestésicos locales. Y lo que necesita este paciente es a lo mejor una sedación con benzodiazepinas, porque esas no dan analgesia porque ya está controlado, pero a lo mejor tengo un paciente que le abrieron todo el abdomen, ¿no? Y le quitaron la mitad del hígado y a lo mejor lo derivaron y estuvieron trabajando en él más de 10 horas y tiene mucha inflamación y muchas ondas, pues entonces yo, además de todo, pues busco dejarle analgesia multimodal y es lo que vamos a ver después, que lo ideal es atacar todas las vías del dolor, la inflamación, los receptores opioides, los nervios que conducen el dolor, etcétera, etcétera, para tratar de que esto sea global. Pero sí, obviamente depende de lo que necesite el paciente. O sea, es un traje a la medida. No es que todos se manejen igual, sino va a depender de lo que necesite ese paciente específicamente. ¿Sí, doctora Martínez? ¿Mejor? Bueno. Si ya nadie más tiene preguntas, nos vemos mañana y vamos a ver los principales opioides. ¿De acuerdo? Su farmacéutico, Doctor, Gracias, hasta mañana. mucho, nos vemos mañana. Adiós. Hasta mañana, doc. ¿Eh?